Sí, cuando comenzamos esta red fue básicamente organizativo. Nos empezamos a conocer desde un punto de vista multidisciplinario. Entonces la idea fue qué podemos aportar, primero individualmente y luego institucionalmente y luego multiinstitucionalmente. En ese sentido, fue, si lo pudiéramos sintetizar en una reunión, los 5 años, primero empezó lluvia de ideas. Posteriormente entramos en comunicación con los usuarios, con los sectores gubernamentales y entendimos que se nos reclamaba nuestra participación de una manera más directa. Nosotros siempre hemos manejado que generamos información y conocimiento y que ahí están en nuestras páginas web, en nuestras publicaciones, pero eso no ha sido suficiente. La sociedad, el gobierno nos demanda salirnos de donde estamos y no necesariamente estar con la población si no es el área del conocimiento adecuado, pero sí estar con la información y con los metodologías, todo lo que se requiere para dar información útil a la sociedad. Y eso de útil para la academia a veces tiene otra connotación. Ser útil, pensamos que, pues, que ahí está lo que ya generamos, los tipos de productos que generamos, y no. Yo creo que útil es estar en contacto con la sociedad, pero aquí entra una cosa muy interesante con Redes CLIM. Hay otras áreas del conocimiento con las que nos complementamos. Por ejemplo, yo hago estudios de atmósfera, pero si yo les digo, va a llover tantos milímetros en La Paz o en Cancún, eso no le dice nada al usuario en general. Entonces, cuando nos complementamos con otros compañeros y otras áreas del conocimiento, entonces es cuando esa información es relevante, porque entonces podrían ellos decir, esto les va a inundar, esto alerta, esto etcétera, vete para allá corriendo porque esto viene fuerte. Y eso es lo que no estamos acostumbrados en México, no sabemos trabajar en equipo y ese es nuestro gran reto. Estamos ante un reto, inclusive creo que ni siquiera todavía sabemos la magnitud de esto, porque se nos demanda mucho trabajo y nosotros insistimos en que hacemos nuestro trabajo, pero falta la confluencia justamente. Y Redes CLIM es la idea, organizativamente, tener una serie de elementos, hacemos reuniones, pero obviamente en reuniones no es todo. Y entonces es la idea, ¿no? Poder interactuar con otras áreas del conocimiento, inclusive entre colegas muchas veces ni siquiera trabajamos en equipo. Sí. En el desastre es donde las cámaras y las lupas entran en acción, ¿no? Entonces, se ha hablado mucho en Redes CLIM de que cuando haya un desastre, saquemos, por ejemplo, un boletín, saquemos información pertinente, pero de ese desastre particularmente. Hablar de que justamente el desastre no es natural, el desastre es una construcción humana cuando no hay planeación, cuando hay una serie de... cuando no estamos conviviendo con la naturaleza, como se llama el libro que Redes CLIM editó alguna vez. Entonces, sí, si nosotros no nos hacemos visibles en el momento en que el desastre sigue siendo noticia, es difícil que sigamos siendo visibles el resto del tiempo. Es decir, si nosotros no hacemos pronunciamientos, información simple, útil a la sociedad, entonces estaríamos fuera de cámara nosotros en el momento en que la sociedad reclama nuestra participación. Entonces, sí, es importante la parte cuando está el evento extremo todavía en acción. Pero nuestro trabajo está mucho más tras bambalinas, como dicen, ¿no? Generar, por ejemplo, un sistema de alerta, pues diríamos, ¿ante qué? Por ejemplo, aquí en La Paz, pues ante precipitación por ciclones tropicales, etcétera, tal vez viento, etcétera, una serie de elementos muy locales, pero a lo mejor en Chihuahua, por frente frío, tendríamos que tener alertas en descenso de temperatura, en el Golfo de México el mismo frente frío por viento que a veces las plataformas petroleras del Golfo de México tienen que cerrar la producción aunque no evacúen para poder seguir trabajando después sin incidentes. Entonces, sí, el sistema de alerta, en los sistemas de alerta nosotros tenemos que estar tras bambalinas generando información y conocimiento de preferencia. Ahora con los sistemas de cómputo, las estaciones meteorológicas que sabemos que ahora transmiten en tiempo real y ya cualquier usuario en internet puede consultarlas, deberíamos de estar generando información, además de cruda procesada, es decir, mapas del evento particularmente, ¿no? Entonces, básicamente Redes CLIM ahora tendría que estar antes, durante y después del evento, visible,
pero para la sociedad, insisto, tal vez durante el evento es cuando más relevancia podríamos tener, porque la sociedad podría voltear a vernos y decir, ah, mira, estas personas, estos expertos en estos temas pueden decirnos información útil. Entonces, bueno, eso es lo que tratamos, porque pues estamos empezando todo esto de tratar de ser útiles a la sociedad. Si Redes Clim estamos ante una situación adversa en algunos puntos, con retos en algunos otros. Por ejemplo, hay pocos meteorólogos en el país y además de que hay pocos, no estamos trabajando de manera coordinada con otras áreas. Entonces, el reto y el compromiso que deberíamos de tener entonces es poder ver a nuestro par, nuestro colega de otras áreas del conocimiento, transmitir la información que él la toma como primaria y luego la procesa y se la da a otro hasta llegar a las ciencias sociales y de hecho después al gobierno, para poder generar una, digamos, transferencia de datos o información o conocimiento que el usuario lo vea como algo inclusive filtrado, como algo de, como digamos, de buena calidad o de una utilidad certificada o algo así, podríamos llamarle, ¿no? En la que hubo revisiones, hubo análisis, hubo datos, hubo opiniones. Y algo que quisiera terminar es que en México, como en muchas sociedades del país, nos hace falta conocimiento científico a la sociedad en general. No tienen que ser científicos, desde luego, pero la cultura de la ciencia, la cultura de prevención del desastre, tiene que pasar por una serie de educarnos todos en lo que nos vaya tocando, ¿no? Y educarnos también nosotros hacia la sociedad se eduque, todos aprender de todos, básicamente es, diría un colega hace un rato, dijo que necesitamos una dosis de humildad para poder comunicarnos con los demás, y yo estoy de acuerdo con eso. Todos aportamos, aunque sea un granito de arena.